Y la pregunta 29 es, ¿cómo somos hechos partícipes de la redención? Entramos ahora en el capítulo 7. El capítulo 7 nos habla de la redención aplicada por medio del Espíritu Santo. Ya vimos nosotros la redención ejecutada, que fue por obra de Cristo. Ahora vamos a ver lo que es la redención aplicada. ¿De qué manera el Espíritu Santo aplica o efectúa la redención de Cristo en la persona? ¿Cómo es que obra la salvación en la persona? ¿De qué manera funciona? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Y la respuesta dice, somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo por la aplicación eficaz que de ella nos hace el Espíritu Santo. De esa manera, por la aplicación eficaz. Así que, ¿cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? Bueno, somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo por la eficacia, dice, por la aplicación eficaz que de ella nos hace el Espíritu Santo. Es decir, cuando el Evangelio, mis amados, se predica de una manera eficaz, de una manera completa, entonces el Espíritu Santo es el que redarguye, es el que convence, es el que confronta, es el que redarguye y es el que nos hace ver, sentir culpables que necesitamos salvación. Y es el que produce la salvación en la persona, como nosotros lo vamos a estar viendo. Dice el texto, mas a todos los que le recibieron, es decir, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan 3, 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros vemos agua y Espíritu, habla de la regeneración, de la limpieza que nos hace Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Dice Tito 3, 5 y 6, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor, digo, por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces dice Tito, dice Pablo, nos salvó, pero no por nuestras obras de justicia, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que de esa manera el Espíritu Santo aplica, mis amados hermanos, la redención de Cristo. Eso es lo que nos enseña. Dice la Biblia que Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, escucha su sonido. Dice, pero no sabes a dónde va, de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido de nuevo. Es una obra sobrenatural producida por Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo confronta a la persona con su pecado cuando es predicado el Evangelio. El Espíritu Santo convence, humilla, nos hace ver nuestro pecado. Y luego hace, una vez que nos arrepentimos, el Espíritu Santo provoca o efectúa la salvación, como lo vemos en Hechos 2, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro le predicó a aquellas personas. Ustedes mataron a Cristo, los confrontó. ¿Qué haremos? Compungidos de corazón, se arrepintieron. Y luego dice que se añadieron como 3,000 aquella vez que se salvaron. Entonces confronta,
ama, humilla y provoca salvación. Y lo vemos cuando el Evangelio es predicado. Entonces, de esa manera, mis amados hermanos, efectúa la salvación. Hay un pasaje en el cual nos vamos a concretar más de esto que les estoy diciendo. ¿Siguiente, amigo? Y este pasaje está en Ezequiel capítulo 37. ¿Cuántos no hemos escuchado el valle de los huesos secos? Amén. Dice la Biblia: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de estos valles por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, es decir, muertos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, es decir, habla la palabra y diles: huesos secos, oíd, ¿qué, hermano? Palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré, ¿qué cosa, hermano? En vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos secos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Pero qué dice? Pero no había en ellos espíritu. La siguiente dijo: no había en ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Palabra espíritu en mayúscula. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y vivieron. Dice: y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Ahí claramente, hermano, estamos viendo de la muerte a la vida. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo. Por eso, como les decía, lo que es la pregunta 29 de nuestro catecismo: ¿cómo somos hechos partícipes de la redención? Por la aplicación eficaz que de ella hace el Espíritu Santo. Nosotros vemos esa ilustración de una manera gráfica ahí, y eso es lo que vamos a estar considerando en esta ocasión, hermano. Vamos a ver en detalle cómo es que el Espíritu Santo es el que trae de la muerte a la vida a las personas impías cuando el Evangelio es predicado. ¿Qué hizo el profeta? Habló de parte de Dios, predicó de parte de Dios. En él no había poder. Vino el Espíritu de Dios y trajo vida, que es lo que Dios está haciendo aquí. ¿La siguiente? Ahora, cuando leemos nosotros el capítulo 37 del libro de Ezequiel,
nosotros nos encontramos en uno de los momentos de decadencia de la nación de Israel. Ezequiel está en Babilonia cautivo junto con los 10,000 cautivos. Era el segundo asedio de Nabucodonosor, que fue aproximadamente en el año 587, En el 587, en el primero fue en el año 605, que fue Daniel y sus amigos. En el segundo le tocó a Ezequiel y a sus 10,000 cautivos. Allá ejerció el ministerio el profeta Ezequiel. Era uno de los momentos de decadencia de esta nación. Estaba reinando Eliaquín, que fue el hijo de Joacim, que fue en cautiverio, y quedó su tío Sedequías. Era un momento de decadencia. El momento de decadencia era tal, hermano, que no se le podía considerar ya exactamente una nación en sí. Se encontraban en el exilio babilónico, se encontraban castigados, se encontraban sujetos, esclavizados. Todos ellos habían hecho cautivos fruto de su propia desobediencia y de su propio pecado. Y el resultado fue por haber ignorado, mis amados hermanos, resultado por haber ignorado y dado la espalda a Dios. Dios trajo juicio. Ya las 10 tribus del norte habían sido cautivas por Tiglat-Pileser en el año 722. Así que la rebeldía de Israel, así como la rebeldía de los seres humanos, hermanos, los llevó a ser un pueblo esclavizado. ¿Qué pasó con el género humano? Fue esclavizado por la desobediencia en el Edén. ¿Qué fue con la nación de Israel? Fue esclavizada por su rebeldía a Dios. Otra cosa, mis amados hermanos, a destacar es que nos encontramos no solo frente a una situación moral, política y espiritual horrible en decadencia, sino que nos encontramos frente a uno de los grandes avivamientos registrados en la palabra de Dios, de la muerte a la vida. Eso es lo que nosotros encontramos ahí, el resurgir registrados jamás en la palabra de Dios. Uno de los avivamientos grandes que Dios produjo de estando muertos a la resurrección de vida. Eso es lo que nosotros nos encontramos. De ser huesos secos, ahora nos encontramos frente a un resurgimiento de vida. Hoy en día, muchas iglesias, amados hermanos, buscan avivamientos. Hacen campaña y hacen cuanta cosa para traer un avivamiento. Lo lógico es, eso que ellos buscan. Bueno, yo creo que todos lo anhelamos, ¿no es cierto? Todos en un momento queremos, deseamos que Dios obre de una manera poderosa en nuestro vecindario, en nuestro ejido, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, que Dios avive los corazones. Como dijo el profeta Habacuc: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Yo creo que es legítimo. Todos nosotros buscamos un avivamiento, que Dios salve a las familias, ¿no es cierto? Yo creo que todos queremos eso. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿qué es un avivamiento, hermano? De muerte a la vida. ¿Qué significa un avivamiento de muerte a la vida? O las personas que buscan avivamiento, ¿a qué le llaman avivamiento? Muchos le llaman avivamiento a reuniones motivacionales, templos, altares llenos, donde hay lágrimas y cuánta cosa. Ellos miran y llaman avivamiento a eso. Pero la pregunta es: ¿qué es el avivamiento de la muerte a la vida? ¿Qué significa ese avivamiento? Resurgir. Un resurgir es la obra, mis
que Dios hace. La obra que Dios hace individualmente en cada individuo. Obra que Dios hace de manera individual en cada persona, llevándolos del arrepentimiento, mis amados, a la fe en Cristo Jesús. Pero a una escala, mis amados, mayor, visible y a nivel social, donde la persona es completamente transformada por el poder de Dios. Transforma la persona, se transforma la familia y se ve el cambio en la persona, donde Dios ha producido un avivamiento, una obra sobrenatural. A lo que hoy en día llamamos avivamiento, amada iglesia, desgraciadamente no es otra cosa que un cúmulo de gente teniendo experiencias místicas, emociones, donde las llevan al éxtasis, a un desenfrení emocional, descontrolado completamente, fuera de sí, donde hay ruido, música suave, donde se juega con las emociones de las personas, donde se falsifica el obrar de Dios en el corazón. La gente piensa que es Dios por lo que siente, pero no es Dios, sino es el mismo entorno, el mismo ambiente. ¿Cómo sabemos eso? Mis amados, lo sabemos porque cuando esas emociones pasan, no hay un cambio en el individuo, no hay un cambio en las personas, siguen siendo las mismas. En cambio, cuando es una obra sobrenatural de Dios, se ve la transformación que Dios produce en el corazón. Por eso hoy en día se busca eso. Algo está sucediendo allá y aquí está Dios. Mire, si usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar que cuando Dios se revelaba a las personas, lo primero que producía era temor. ¿Qué dijo Jacob? Dios está aquí, yo no lo sabía cuando tuvo la visión. ¿Qué dijo Manoah cuando el ángel se le reveló? Tuvo temor. Gedeón también tuvo temor. Hoy se habla con mucha familiaridad. Eso es lo que vemos hoy. Gente teniendo experiencias, éxtasis, emociones descontroladas. Todo superficial. No, el avivamiento, amada iglesia, de la muerte a la vida, el avivamiento de la muerte a la vida, es el llamado de Dios a los pecadores, a los que estos responden al llamado en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que poses en tu casa. Y cuando Zaqueo estaba en ese ambiente, Señor, si algo he fallado 4 veces, la mitad de mi bien doy a los pobres. Y si he defraudado 4 veces, lo voy a pagar. Hoy, dijo Cristo, ha venido la salvación aquí. Eso es lo que produce. Es el llamado de Dios a los pecadores. Cuando Dios llama al pecador, mis amados, estos responden en arrepentimiento y fe, como cuando Cristo llamó a los discípulos. Es donde el Espíritu Santo de Dios es el agente, es el que produce la salvación. Pero ¿cuál es el canal, mis amados? La palabra de Dios. Es el canal en el cual Dios utiliza para despertar. Una vez que Dios despierta a las personas y las convence de pecado, entonces el Espíritu Santo produce la salvación, aplica la salvación, la redención. En primer lugar, podemos ver, amada iglesia, que la obra de la muerte a la vida, la obra que Dios produce, el nuevo nacimiento, es de Dios. No es del hombre, hermanos. Es de Dios. Mire lo que dice la Biblia. La mano del Señor vino sobre mí. La mano del Señor, dice el profeta. Y me sacó en el espíritu.
y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. La obra, mis amados, empieza en Dios. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje aquí? Ahí están, 4 cosas. Es lo que vemos. Ezequiel, ¿qué fue con Ezequiel? El profeta Ezequiel vemos que es escogido por Dios. Dios lo escogió. Dios lo llamó. Y Dios lo condujo. Y lo puso en el lugar adecuado. Todo, hermano, todo esto lo hace Dios. Amén. Lo estamos viendo. Todo lo hace. La mano del Señor me sacó. Dios lo llamó a él. Fue Dios, hermano. Dios es el que hace todo. No somos nosotros. No es el hombre. No son las técnicas. No. Es Dios el que hace. ¿Sí está claro en eso? Amén. Es Dios. ¿La siguiente dijo? Es Dios el que hace. El día de hoy, el ser humano busca formas de provocar, alcanzar el avivamiento. A como dé lugar. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Volúmenes, hermano, de libros explicando las claves exactas o los pasos dados para alcanzar el avivamiento. Hemos encontrado la fórmula mágica, las palabras adecuadas para provocar un avivamiento, para que Dios esté en mover. Hay que hacer ruido. Vamos a hacer esto, dicen las personas, y vamos a ver el avivamiento de Dios. Vamos a provocar ese despertar que el Señor provoque. Sin embargo, hermano, cuando analizamos este texto que estamos considerando, este texto, vemos que quien decide cuándo obrar es Dios. Es Dios, hermano. Es Dios. Muchos dicen, vamos a hacer tantos meses de campaña, tanto esto, y vamos a provocar. Vamos a provocar. Esto va a provocar que Dios haga algo. Es lo que mucha gente dice. Pero no es así. Él es soberano, hermano. Dios es soberano. Con eso queremos decir que Dios obra como quiere. Amén. Dios obra cuando quiere. Y Dios obra donde quiere. No cuando yo quiera, hermano. No cuando yo quiera. Dios, hermano, no es alguien con el que podemos llegar a un trato, a un convenio. Mira, Señor, voy a hacer tantas campañas. Ahora, no que eso sea malo. Sí, pero si estoy creyendo que por el hecho de hacer Dios está obligado a, estoy equivocado. Porque no es así. Dios no es alguien con el que podemos llegar a un trato para que al final Dios haga lo que yo deseo. Cada obra de salvación en la vida de una persona, cada corazón impactado por la palabra predicada, cada corazón que es conducido al arrepentimiento, no sucede, hermano, por ningún factor humano. No sucede por ninguna demagogia humana. No sucede por ningún humano. Es una obra 100% divina, mis amados. Divina, sobrenatural. Dios siempre dará el primer paso. No es el hombre quien provoca el avivamiento de la muerte a la vida. Es Dios. Cuando el canal, su palabra, es predicada con fidelidad, el agente, el Espíritu Santo, entonces aplica en el corazón arrepentido. Pero Dios. La siguiente. El que aviva y despierta, mano, a un pueblo caído, muerto en delitos y pecados, Dios es. Es Dios, hermano. Es Dios. Mire lo que dice la Biblia. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No, tú no amaste a Dios, Dios te amó a ti. En eso consiste el amor de Dios. Mire lo que dice Juan 15:16. ¿Vosotros qué? ¿Learon? No me elegisteis a mí, sino que yo os escogí a ustedes, a vosotros. Otro más, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucite en el día final. Nadie puede ir, hermano. Amén, gloria a Dios. Si no lo trae el Padre. Porque la obra es de Dios. Entonces vemos, mis amados hermanos, en primer lugar, que toda obra sobrenatural de muerte a vida empieza con Dios. Amén. En segundo lugar, la siguiente. Vemos, hermano, que el hombre por sí mismo es incapaz de dar vida. Nuevamente, el hombre por sí mismo es incapaz de dar vida. Y él me dijo, Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué contestó el profeta? Señor, Dios, tú lo sabes. Amén. Sí, Señor, deja que yo vaya. No, yo voy, Señor. Claro que sí van a vivir. Ahorita doy 3, 4 palabras y van a vivir. Gloria a Dios. Yo respondí, Señor, Dios, Tú lo sabes. tú lo sabes. Yo soy incapaz. Tú lo sabes. La siguiente. Amén. Tú lo sabes. Muchas iglesias carismáticas, neopentecostales, hoy en día han hecho, hermano, creer a un enorme grupo de creyentes, les ha hecho creer esta mentira, que existe un poder especial en cada uno de nosotros que es capaz de hacer que sucedan cosas. Tú tienes el poder. Bueno, pues si yo tengo el poder ahorita, hago que se le aparezca una troca último modelo a Pepito para que ya no esté batallando. Y que de la noche a la mañana tiene una cuenta bancaria ahí con millones de pesos para que ya no se complique la vida. Ahorita tengo el poder para hacerlo. Ahorita voy al seguro y levanto a todos los que están enfermos ahí. No, se acabó. Para sus casas. Yo tengo el poder. Hoy en día, desgraciadamente, está pasando eso, hermano. Les han hecho creer poder para sanar. Es que yo tengo el don de sanidad. Yo puedo. Yo tengo. Y luego cuando la persona, Dios en su misericordia la sana, ellos se paran el cuello. Piensan que fueron ellos. Cuando siervos inútiles somos, dice la Biblia. No, hermano. Que tiene un poder para sanar. Poder para hacer milagros. Poder para echar fuera demonios. Poder para provocar que Dios traiga avivamiento de muerte a la vida, que ellos tienen el poder. Y la gente va, y eso ha provocado una soberbia y un orgullo y una arrogancia, que hay predicadores que traen guardaespaldas, que nadie nos toque. Imagínense, hermano, hasta qué punto hemos llegado. No, hermano, nosotros no tenemos ese tipo de poder. Cristo le dijo a los discípulos en su tiempo, recibiréis poder. Pero es por Dios, hermano, es dado por Dios. Dios es el que provoca. El hombre es incapaz de dar vida. Si yo tengo poder para sanar, hacer milagros, echar fuera demonios, provocar avivamiento de muerte a la vida, pues me voy a ir al centro, hermano. Me voy a ir a la plaza, me voy a ir al hospital, seguro, a levantar a todo. Para que Dios haga la obra. Pero no es así, no funciona así. Siguiente, hijo. Todas esas iglesias carismáticas están formadas, hermanos. Están formando, un grupo, ¿cómo, hermano? ¿Humilde? ¿De corazón abierto? No. Soberbio, orgulloso, altivo, y que trae esos mensajes, y que a través de esos mensajes se crean todavía más capaces y poderosos. Wow. Es lo que pasa. Pero la realidad es otra, hermano. Porque mire, la realidad es otra y se lo voy a demostrar de una manera clara y sencilla, sin complicaciones. Vamos a ver la impotencia del ser humano. Vamos a ver la completa incapacidad de la limitación del ser humano. ¿Dónde vemos la incapacidad del ser humano, hermano?
Cuando los tumba una gripa. Cuando nos tumba una gripa en la cama, ay, estamos ahí que parece que nos estamos muriendo. Llévame con el doctor, no aguanto el catarro, no aguanto mi garganta y válgame, hacemos todo un teatro, sobre todo los hombres en ocasión. Un teatro. Y las hermanas dicen amén. Hacemos un escándalo por una simple gripa. Somos incapaces. ¿Y qué decir cuando traemos problemas intestinales? Problemas de cistidio, infección, que provocamos, hermano, no podemos dar un paseo porque puede surgir una tragedia. Cuando somos incapaces de traer sanidad, las enfermedades como el cáncer nos muestran nuestras absolutas limitaciones. No podíamos hacer nada. Si yo hubiera tenido el poder, hermano, mi hermano estuviera aquí. Es más, que ninguno de nuestros seres amados estuviera allá. Aquí estuviera. Aquí estuviera. ¿Y qué decir, hermano, de la agonía de un ser querido que tiene que ser la más dolorosa cuando lo vemos confinada en una cama que no puede hacer nada y nos sentimos tan impotentes, tan incapaces de poder ayudarles? Y oramos a Dios, hacemos ayuno, le rogamos y no sucede nada. Al final del día Dios lo recoge porque somos incapaces para dar vida. El hombre es incapaz, amado, para dar vida. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel si esos huesos podrían vivir, la respuesta de Ezequiel fue sincera. Señor, tú lo sabes. Eso depende de ti. Yo no puedo darles vida. La siguiente. Yo no puedo darles vida. Cuando oramos, no debemos creer como muchos lo hacen. ¿Cómo? Que si pedimos con la suficiente fe, gritos, autoridad, algo sucederá. No es verdad. Oh Señor de los ejércitos, que tus ángeles se paseen por el firmamento. Y una elocuencia de oración. No pasa nada. No, hermano. ¿Qué dijo Martín Lutero? La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberano amor. Para eso es la oración. Para eso es la oración. La oración es simplemente un medio de comunicación de una persona sin ningún poder delante de aquel que tiene todo el poder, nuestro Dios. Esa es la oración. Es la criatura frente al Creador. Es el necesitado frente a aquel que todo lo tiene y todo lo puede. Mis amados, la oración es el más puro reflejo de nuestra total dependencia de Dios y necesidad. Mire, el hijo de la viuda de Naín que narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 7 seguiría muerto de no haber sido por Cristo. Seguiría muerto. Lázaro estuviera en la tumba de no haber sido por Cristo, que le dijo: sal fuera. Ahí estuviera. Señor, tú lo sabes. La siguiente. El ser humano no puede dar vida, queridos hermanos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Respondí: Señor, tú lo sabes. Solo el Creador puede dar vida. Aquel que dio vida al barro en Génesis es el mismo que puede traer vida hoy por medio de su Espíritu Santo. Es el único que puede vivificar por su Espíritu aquellos, mis amados, que parecen vivos, pero que están muertos en sus delitos y pecados. Dios es el único que puede traer de la muerte a la vida. Es Dios. En tercer lugar, hermano. Siguiente. El canal para dar avivamiento de muerte a la vida, ¿cuál va a ser, hermano? La palabra de Dios. Otra vez, ¿cuál es el canal? La palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? Verso 4. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Qué van a escuchar? ¿Mi palabra? No. La del Señor.
la del Señor. Amén. Gloria a Dios. Profetiza, le dice Dios, háblale a estos muertos y diles, huesos secos, oigan mi palabra, la palabra del Señor. Por eso John Huss dijo, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Amén. Él es la verdad. Amén. ¿La siguiente, hijo? Así que la salvación, amados hermanos, la salvación es porque Por gracia de Dios. por gracia de Dios mediante la fe. Y esta fe solo viene por qué, hermano. Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuál es la desgracia del día de hoy? Muchos predicadores están adaptando el mensaje del Evangelio para vencer la resistencia de los Hay consumidores. muchos consumidores allá. Tengo que vencer la resistencia para que Estrella de Valencia me llene. A ver cómo le hago. Tengo que usar técnicas de mercadeo para poder vencer la resistencia y que se me llene aquí. Porque mi objetivo es llenar la iglesia. Que digan que algo está pasando. Entonces, ¿cuál es la desgracia hoy en día, hermano? La mala exposición de las Escrituras. La mala predicación del Evangelio. Eso está provocando hoy en día terribles resultados. Terribles resultados. Muchos predicadores están adaptando el mensaje de la gente, mis amados, con el propósito de vencer esa resistencia para traerlos aquí. Necesitamos mejores técnicas. No, pon show de luces. Pon un fondo y llama. Hay que usar mejores técnicas. Porque la predicación del Evangelio, como tú lo estás haciendo, Marcelo, no está dando resultados. Tienes que adaptar el mensaje del Evangelio. Vamos a hacerlo alegre, agradable a la gente. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Un evangelio adaptado es un evangelio corrompido que dejó de creer, que dejó de ser evangelio. Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo hoy en día en muchas iglesias. Es lo que está pasando. Si tocáramos una música más moderna, suave, reggaetón y esas cosas, que la gente empiece acá a andar y cuántas así, entonces se va a poner más cool, dicen muchos. Que el pastor sea de la high. Ya no hable del infierno, pastor. No hable del pecado. Si dejamos de hablar de eso, si dejamos de hablar del arrepentimiento, entonces sí, pastor, la gente se va a sentir a gusto. Y tarde o temprano van a venir a Cristo, es lo que está pasando. Y es por eso, hermano, que desgraciadamente la generación de nuestros días, hoy, la generación de nuestros días es el mayor grupo de falsos cristianos. Es el mayor grupo de falsos cristianos. Porque están viviendo una conversión falsa por medio de un falso cristianismo. De un falso cristianismo. Dios es el que da vida. Es Dios y solo Dios a través del Espíritu Santo. Dios es el que trae al hombre el arrepentimiento. Dios es el que le da al hombre el don de la fe, en el cual lo capacita para creer en la obra redentora, amada iglesia, de Cristo en la cruz del Calvario. Es Dios. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es Dios, hermano. Por eso siempre ha sido dado, todo eso ha sido dado, se da cuando se predica de una manera correcta, precisa, la palabra de Dios. Avivamiento de muerte a vida. La siguiente, hijo. Por ello, hermano, es de suma importancia predicar con fidelidad. Nuestro objetivo no es el caerle bien a los creyentes, sino serle bien a Dios, serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. No debemos preparar un evangelio
o un mensaje atractivo. Debemos procurar predicar con fidelidad y no preocuparnos por si el hermano se ofendió por el evangelio predicado. No debemos tratar de mencionar o dejar de decir algún pecado por el temor de que la persona se ofenda. Porque hay muchas personas que se ofenden, hermano, cuando son confrontadas. Una vez le dijo una hermana, se estaba con un pastor quejándose. No, es que yo soy buena persona. Yo soy buena madre, yo soy buena esposa, soy buena vecina, esto, y Dios, estoy bien con Dios. Y el pastor le dice, no, usted está mal. Usted hace eso porque eso es su deber. Su deber es ser buena esposa, buena madre, buena vecina, ese es su deber. Oye, cuando le preguntó cómo se llama, dijo, demonio tiene. No, hermano, nuestro objetivo, no debemos tratar de omitir ningún pecado, temiendo que la persona se va a ofender. Si la persona es borracha, mentiroso, ladrón, adúltero o que pueda molestar a alguien, las cosas siempre se tienen que decir. Debemos presentar las buenas nuevas de salvación. Debemos predicar a Cristo con precisión. Y debemos hacerlo explicando el sacrificio perfecto de Cristo por los pecados. Porque ello, hermano, ello va a hacer que el Espíritu Santo redarguya a las personas y los traiga a Cristo. Llevarlos a ese, debemos explicarlo. Y es ahí donde mediante la ley de Dios expondrá su pecado. Y eso ofenderá su orgullo, mis amados hermanos, y apretará su corazón. Dijo Martín Lutero, cuando predicas el evangelio va a haber dos reacciones. O la gente termina odiando su pecado o termina odiando al predicador. Eso es lo que pasa, hermano. Así que debemos predicar con precisión, explicando el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados. Pero para llevarlos, hermano, a ese sacrificio, nosotros debemos explicarle cuál fue el motivo de que Cristo muriera en la cruz. Y es ahí cuando nosotros, por medio de la ley de Dios, les explicamos que todos somos pecadores, que todos hemos mentido en algún momento, que todos hemos fallado. Así que eso provocará un rechazo, un corazón más endurecido o un corazón quebrantado. Pero la palabra debe ser expuesta clara, directa y con fidelidad. No tenemos nosotros que usar palabras técnicas, rimbombantes. No, simplemente hablar como lo hizo el profeta. ¿Qué dijo Cristo en Juan 6:63? Cristo dijo lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la palabra, compartir la palabra, exponer la palabra y llevar la palabra a todos los rincones de la tierra. Porque la palabra es la que produce vida. Es la palabra, no solo la palabra, es el canal a través del cual Dios traerá vida a su pueblo. La palabra. Predícale, dijo. Así que la palabra es el canal. La siguiente dijo. Y cuando predicamos la palabra, que es el canal, entonces se predica la palabra con fidelidad, que es el canal, entonces viene la gente, que es el Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 5? He aquí, haré entrar en vosotros el Espíritu y viviréis. Cuando predicó la palabra en el verso 4 de Ezequiel. Cuando predicó. Yo haré entrar, he aquí. En estos momentos, hermano, estamos entrando a algo muy importante. Dijimos que la palabra es el canal, pero el Espíritu Santo es el agente. El Espíritu Santo
Santo es el que da vida. Es el que nos hace partícipes de la redención comprada por Cristo. Es el Espíritu Santo. Dios en este momento está mostrando de nuevo que la obra del profeta, hermano, es casi nula. Nula. Lo único que tiene que hacer él es ir y hablar la palabra. Dios está mostrando su poder creador. Dios está mostrando eso. El mismo poder que mostró cuando creó el mundo en Génesis capítulo 1 y lo hizo de la nada. El mismo poder que mostró cuando tomó una figura de barro y le dio forma y luego sopló en ello aliento de vida y fue un ser humano. Es el poder que está mostrando ahora aquí. Es Dios. Dios está diciendo claramente, hermano. Dios está diciendo, ¿podéis ustedes tener huesos? Pueden tener venas, arterias, tendones, carne, ojo, cabellos, pero el único que dará vida a esa figura es el Espíritu de Dios. El único que hará partícipes de la redención comprada por Cristo es el Espíritu Santo. La siguiente grupo. Así, cuando predicamos la palabra de Dios con fidelidad, nuestra esperanza, ¿cuál es, hermano? Nuestra esperanza, ¿cuál es? Cuando predicamos la palabra con fidelidad, cuando ponemos el canal que es la palabra, ¿cuál es nuestra esperanza? Que el Espíritu Santo, que es el agente, obre en los corazones y produzca arrepentimiento. Que Dios les otorgue fe. Que Dios quebrante sus corazones, que Dios sople vida por medio del Espíritu Santo sobre ellos y los lleve, hermano, a experimentar ese nuevo renacimiento, esa nueva regeneración, ese renacer, que Dios los salve. De esa manera es el Espíritu Santo. Eso es lo que esperamos nosotros. Por eso la necesidad. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo nos hace partícipes de la redención de Cristo? Cuando Él aplica a nuestra vida la redención de Cristo, que es el canal, el Evangelio, es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo hemos estado viendo? Quinto y último lugar, la siguiente. Ahora vemos la esperanza de vida y de fortaleza. Leamos los puntos, hermano, lo que dice el texto. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Gloria a Dios. La confianza en Dios es como el amanecer, siempre trae esperanza. Tal vez lloremos por la noche, pero al amanecer estaremos felices. Salmo 35. La esperanza de vida y de fortaleza, hermano, se encuentra en Dios. Porque Dios es el que produce y da vida. Es Dios. La siguiente, amigo. Algo, hermano, que podemos ver en este texto y que queda remarcado a través de las Escrituras es lo siguiente. ¿Cuál es, hermano? Existe un pueblo al que Dios dará vida. Hoy, hermano, hay muchos huesos secos. Muchos huesos secos a los cuales Dios le dará vida por medio de su palabra. Esa es nuestra esperanza.
Existe un pueblo al que Dios avivará, un remanente fiel. Existe un pueblo al que Dios llevará de nuevo, llevará un nuevo nacimiento. Y este pueblo son a sus redimidos, a los que Dios convencerá de pecado. La siguiente, hijo. Mire lo que dice la Biblia, léelo conmigo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el Cordero. ¡Aleluya! Multitud que nadie puede contar. ¡Nadie! ¿Dónde? De naciones, rusos, italianos, mexicanos, venezolanos, checoslovacos, de todas las naciones. Ahí está, esa es la esperanza. Aquellos que fueron escogidos, dice Efesios capítulo 1, versículo 3, antes de la fundación del mundo, en su plan eterno y perfecto de Dios. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un pueblo, hermano, al cual Dios está llamando al arrepentimiento. Existe un pueblo, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. En el cual Dios abrirá los sepulcros, dice yo, abriré vuestras sepulturas. ¿Qué significa, hermano? A los que están muertos, muertos en sus delitos y pecados, Dios los traerá de nuevo. Les dará vida. ¿La siguiente, hijo? Así que tenemos esperanza, hermano. Y por otro lado tenemos esperanza, vida, esperanza y vida. Dios traerá vida. Y a la vez es una esperanza que nos fortalece. Nos fortalece, hermano, cuando hay una situación crítica y desoladora. Una situación en la que ya no hay esperanza. Podemos saber y entender que Dios puede obrar en cualquier momento a nuestro favor. Tal vez dicen: es que este hombre ni volviendo a nacer se va a componer. No hay esperanza en aquel hombre, está subido en el alcoholismo, está perdido en drogas. No hay esperanza, no, sí hay esperanza. Sí hay, hermano. Porque nuestra esperanza está en Dios. El Señor cuida de su pueblo, lo sostiene, levanta cuando cae. Lo fortalece en la debilidad, lo restaura ante sus errores, lo perdona cuando se arrepiente de su pecado. Dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces fallamos, ustedes y yo, y llega a nosotros ese sentimiento de decepción, de suciedad, de pesadez. Pero no podemos perder la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Aquel que nos predestinó, aquel que nos llamó, aquel en el cual hemos creído y puesto nuestra esperanza, aquel que perdona y restaura, nos vuelve a levantar, pues somos su pueblo, somos sus hijos, somos los que Él escogió por su gracia para la alabanza de su gloria. Amén. Porque dice Efesios 1, hermano, allá en el 15, que Dios nos selló con su Espíritu Santo. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Número 1, hermano. Número 1, nos confronta. Número 2, nos humilla, nos redarguye. Número 3, produce salvación. Número 4, y pone el sello de garantía que ahora somos propiedad de Dios. Es lo que hace. Aunque parezca difícil en muchas ocasiones, humanamente imposibles de sostener nuestra fe hasta el final, amada iglesia, descansemos en el hecho de que Él nos sostendrá. Dios nos sostendrá. Amén. No pierdan nunca la esperanza. Mañana será otro día y Dios sigue siendo milagros, obrando en el corazón del hombre. Dice Corintios, 1 de Corintios,
voy terminando. De hecho, termino con este texto. 1 Corintios 1, 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel a Dios, por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que te llevará a puerto seguro. Y Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando convencidos de que aquel que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos? De esta manera, el Espíritu Santo nos hace partícipes de la redención de Cristo. Y este pasaje ilustra de una manera gráfica el obrar de Dios cuando trae un avivamiento de muerte a la vida. De esa manera es que el Espíritu Santo obra. Él nos confronta cuando la palabra es predicada. Él nos redarguye cuando nos exponemos a la ley de Dios. Y Él produce salvación en nuestras vidas. Y Él nos da la seguridad de nuestra salvación eterna. Y aunque fallemos, caigamos, Él nos perdona cuando nos arrepentimos. De esa manera obra el Espíritu Santo. ¿Podemos dar gloria a Dios? Gloria a Dios por su salvación eterna. Pónganse de pie, mis amados.